Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y continuamos con una nueva serie de apologética y en esta ocasión vamos a hablar de la diferencia entre las Biblias que los hermanos no católicos utilizan una Biblia que tiene 66 libros y nosotros una que tiene 73. En ese sentido, tenemos que conocer la historia del canon bíblico para entender por qué de esta diferencia. Tenemos que iniciar por cuando Jesucristo manda a los apóstoles a ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero tenemos que entender cuál era la circunstancia en que se encontraban los apóstoles cuando salen a predicar. Recordemos que, en primer lugar, teníamos un imperio romano, un mundo romano, en el que, curiosamente, aunque el imperio era romano y tenía el latín como lengua oficial, sin embargo, la lengua de uso común, o que era la más comercial y que se podían intercambiar información entre diversas partes del imperio, era a través del griego. La mayoría de las personas que requerían comunicarse entre sí tenían que usar el griego. Bajo ese panorama, los apóstoles salen a predicar. También había otro aspecto interesante. Había muchos hebreos que vivían fuera de Israel. A través de los siglos, por diversas razones, habían inmigrado por razones recuerden, de los destierros. Muchos se quedaron viviendo y se dieron colonias de muchos hebreos viviendo fuera de Israel, y a eso se le llamó la diáspora. La gran mayoría de estos hebreos, igual que el resto del imperio que tenía algún estudio, manejaba el griego. Ahora, ellos vivían su fe a través de la sinagoga y después peregrinaban eventualmente a Israel a dar culto en el templo. Sin embargo, para ellos alimentarse espiritualmente, lo que se leía en las sinagogas o lo que tenían ellos era una Biblia que no estaba escrita en hebreo, porque el hebreo ya era una lengua muerta, era como lo que para nosotros es el latín, que se puede utilizar, pero que no es de uso común. Y el arameo, que era una lengua que se utilizaba en ese momento en Israel, era desconocida para ellos. ¿Qué ocurrió? Entre el año 250 y 150 a.C., se hizo una traducción de la Biblia hebrea, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Esa traducción se hizo a pedido de la Biblioteca de Alejandría. Por lo tanto, la historia dice, la tradición, de que fueron 70 sabios hebreos que se tomaron la tarea de traducir la Biblia hebrea al griego. Y por lo tanto, esa versión se le llamó la versión de los 70, o Septuaginta. De allí también esa versión de los 70 es la que usaba el mundo de la diáspora de los hebreos, como decíamos. Y es la Biblia que utilizaron los apóstoles para poder entrar en diálogo y, usando el Antiguo Testamento, demostrar que Jesús era el Mesías a todos los hebreos que estaban en la diáspora y también a todo el mundo griego que se estaba convirtiendo. La escritura que utilizaban era la Septuaginta. De allí que los hebreos llamaran a la Septuaginta la Biblia de los cristianos. Esa traducción tenía todos los libros de la Biblia. ¿Qué ocurre? Después, con el avance del cristianismo, los hebreos no querían darle paso y por lo tanto empezaron a oponerse grandemente a ello. Ahí tenemos un ejemplo, un texto bíblico que voy a proceder a leer, que dice la palabra de Dios. Dice Hechos 6, del 9 al 10. Se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, ciricenses, alejandrinos y otros de Cilicia y Asia, y pusieron a disputar con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, aquí vemos un pasaje de los Hechos que nos refleja la oposición de incluso los hebreos de la diáspora a esta realidad del avance cristiano. Recuerden que después del 70
Tito destruyó el templo de Jerusalén y destruyó gran parte de Jerusalén y se dio la deportación. Por lo tanto, quedaron los hebreos sin su centro de autoridad y de, digamos, de guía. Entonces, en el año 90, ya en la diáspora se reúnen unos hebreos de la diáspora en Yamnia y para analizar y tratar de detener el avance del cristianismo deciden tomar algunas medidas. Entre ellas, deciden desconocer la Biblia de los 70 y a partir de allí dicen que van a hacer una traducción al hebreo y deciden ellos arbitrariamente sacar 7 libros de la Septuaginta y dicen que ni los libros de Baruch, Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeos y de Sabiduría o Sirácida o el Eclesiástico lo consideraron como parte de su Biblia. A partir de allí ellos hacen una versión de ellos y solo la usan y la reconocen en hebreo. Los cristianos seguimos usando la versión de la Septuaginta y por lo tanto nosotros cuando en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que todavía no estaba reconocido, establecido claramente, ya Pablo, recordemos que nos dice en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17, cuando dice que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para augurir y para corregir y para educar en la justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Según 2 de Timoteo 3 del 16 al 17 se está refiriendo precisamente a esta versión de los 70 o Septuaginta, porque como sabemos no existía como tal o no se reconocía como tal el Nuevo Testamento y estos escritos no se consideraba escritura inspirada. Por lo tanto, como sabemos, la Iglesia posteriormente, y eso lo vamos a ver en el siguiente programa, vamos a ver que la Iglesia posteriormente define cuáles son los libros inspirados por Dios y ahí se define la Biblia católica. Pero después de los primeros prácticamente 4 siglos, la Iglesia, cuando ya se le da libertad de culto, se reúne en el concilio en el año 382 y 397 en el concilio de Roma, Hipona y Cartago, y de manera infalible definen lo que llamamos nosotros el canon bíblico. La Iglesia reconoce 73 libros que componen la Biblia. Como todos sabemos, entonces a partir de ahí nosotros tenemos todos 27 libros en el Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces y tenemos un total de 73 libros. Sin embargo, los hebreos, como sabíamos, a partir del año 90, ellos deciden seguir una Biblia escrita en hebreo y le sacan 7 libros a la Biblia de la Septuaginta, como ya habíamos mencionado, ¿no? Que le sacó fue a Baruch, Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeos y Sabiduría y Eclesiástico o Sirácida. Entonces ellos, nosotros el mundo cristiano decide y establece su Biblia. Nadie cuestionó esta Biblia, salvo al inicio cuando hubo algunos debates, pero después que la Iglesia definió el canon bíblico, no hubo ninguna diferencia a partir de ahí por los próximos 1000 años aproximadamente. Recordemos, estamos hablando de que el canon se estableció en el siglo IV, aproximadamente 1000 años, que es muchísimo tiempo. Todo el mundo cristiano usó la Biblia. No es hasta que se da la Reforma Protestante cuando Martín Lutero, debido a que empieza a enseñar doctrinas que van contrarias a la Biblia, para poder justificar esas doctrinas, empieza a renegar de algunos libros del Antiguo Testamento y decir que no son inspirados por Dios. Y, por ejemplo, reniega según los Macabeos, porque habla de la oración de los difuntos.
reniega de la intercesión de los santos porque aparece en Segunda de Macabeos también. Y también reniega de Tobías, por ejemplo, porque habla de la intercesión mediadora de los ángeles, y podríamos mencionar algunos otros ejemplos. Lo importante es que él arbitrariamente decide decir que esos libros no son inspirados por Dios sin ninguna autoridad. Y a partir de allí, para buscar autoridad, Martín Lutero usa y dice que el Antiguo Testamento estaba bajo la autoridad de los hebreos y que él iba a seguir el canon o la lista de libros que habían establecido en Yamnia los judíos, y así aparece una Biblia incompleta que empezó a usar el mundo protestante. ¿Qué es lo que ocurre con esta realidad? Es que a partir de ahí el mundo protestante empieza a imprimir Biblias incompletas, pero al ver la diferencia, entonces le dice al pueblo católico, que es la Iglesia Católica que agregó 7 libros a la Biblia que no estaban allí, por conveniencia, por razones, desconociendo totalmente la historia del canon, y así al pueblo que no conoce la historia o no conoce su historia, le meten ese cuento. Entonces, a partir de ahí, sepamos todos los católicos que fueron los protestantes los que decidieron sacarle 7 libros a la Biblia y que tienen una Biblia incompleta. Que el Señor los bendiga a todos.